Muy bien, he comenzado la grabación. El día de hoy quiero ver cómo se leen archivos de texto en R, ya que uno normalmente los datos no los va a tipear, sino que ya los tiene en una base de datos o un archivo de Excel. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño archivo de Excel y ver cómo lo pasamos este archivo a R, ¿no? Voy a hacer algo parecido a lo que hice el otro día. Quizás tengamos un archivo que tenga nombre, quizás presión arterial o presión diastólica, presión sistólica y quizás nivel de colesterol, y tengo aquí varias personas. Una de las cosas que tiene que recordar uno cuando hace un archivo de Excel que lo desea pasar a R es que los nombres de las variables o los nombres de las columnas no deben de tener espacios. A ver si puedo hacer más grande aquí. Ahí se ve bien, ¿no? Ya. Exacto, porque en R el nombre de las variables no pueden tener espacios entre sí. Entonces queremos asegurarnos que cuando vayamos a pasar una tablita de datos, darle nombre a las columnas. Puede ser quizás, por ejemplo, aquí yo puse P y D en mayúscula para esta pequeña tabla de datos. Entonces queremos asegurarnos de eso. Vamos a poner aquí fulano de tal, quien tiene presión diastólica, pongámosle 120, y sistólica 80, y su colesterol es 189. Pongamos aquí al lado también triglicéridos. Y este va a tener 178 triglicéridos. Vamos a ver otra persona, Mengano. Le voy a poner aquí presión 110, 70, su colesterol 148 y su triglicéridos 153. Vamos a poner acá a Sutano, quien va a tener presión diastólica 135 y sistólica 82. Note también que no le puse tildes a propósito, porque los nombres de variables en R no pueden tener ni tildes ni ñes. Ni tildes ni ñes. Sí. Pueden tener el puntito. Pueden tener el puntito. Es decir, si no me gusta así mayúscula, mayúscula, pude haber puesto. No estoy seguro, déjeme ver. A-B, le asigno 3. ¿Sí? Sí se puede utilizar. Se puede utilizar el guión bajo. Entonces pude haber puesto también presión punto sistólica o presión guión bajo diastólica. Por supuesto, no voy a usar guión bajo en unas y punto en otras, sea por estética, ¿no? Ya, pero eso no hay ninguna regla que le impida no hacer eso. Buenos días. Buenos días. Si le acepta el guión bajo y le acepta el punto. Entonces, ni las comas, ni las tildes, ni las ñes. Y si no es puntuación, solamente el punto y el guión bajo. No puede haber espacios en los nombres de las variables. ¿Sí? Voy a usar aquí ambas con punto. Presión diastólica, presión sistólica. A esta persona le vamos a poner un colesterol de 210 y un triglicérido de 347. Ya tenemos 3 personas en esta base: fulano de tal, Mengano, Sutano, Juan Pueblo,
En inglés, cuando no se conoce el nombre de una chica, un cadáver que encuentran y no tiene identificación, le dicen Jane Doe. Es un nombre ficticio. Es como aquí decir, ¿cómo se dice aquí cuando no se conoce el nombre de alguien? NN. Allá le ponen a veces Jane Doe. Simplemente es un nombre que... Sí. Supongamos que Juan Pueblo tuvo su presión en 117.74, su colesterol en 172 y su triglicérido en 168. Y finalmente vamos a poner presión diastólica alta, 145/89, y colesterol le voy a poner, estos datos me los estoy inventando, por si acaso, 190. Entonces ahí tengo unos 5 datos. Sí. Pueden poner los nombres en minúscula o mayúscula como ustedes deseen. Yo voy a usar la primera convención que utilicé al principio, poniendo la primera letra en mayúscula. La primera letra en mayúscula. Y vamos a utilizar una variable categórica que sea ojos. Vamos a ponerle café, verde, verde, café. ¿Y qué otro color hay de ojos? Celeste. Ya, ahí están. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Por supuesto, ustedes cuando utilicen R van a tener bases de datos con muchas más variables y con muchos más nombres. Pueden tener miles de registros. O en vez de Excel, le van a tener en una base de datos, en Oracle, en Formix, en Foxbase o lo que sea. Entonces, antes de hacer la exportación, repito lo que dije hace un momento, tienen que asegurarse que los nombres de las columnas no tengan espacios, no tengan tildes, no tengan ñes. Y que comiencen con letra, no pueden comenzar con número. No pueden comenzar con número. Ahora, aquí hay dos opciones. Excel normalmente tiene, y casi toda hoja de cálculo tiene un grabar como, en el que le permite a usted grabar como texto delimitado por tabulaciones. Texto delimitado por tabulaciones. Aunque R también puede leer textos delimitados por coma, texto delimitado por otros delimitadores. ¿Sí? Vamos nosotros a utilizar texto delimitado por tabulaciones. Texto delimitado por tabulaciones. Y le podemos grabar en un archivo. Yo le voy a grabar aquí un archivo. Déjenme ver que no se sobreescriba un ejemplo que tengo ahí. Le voy a grabar un archivo llamado ejemplo.txt. De tabulaciones, ya voy a ver para allá. En R hay varias instrucciones para leer archivos. Las que voy a hacer aquí corresponden a archivos que tienen el formato de un data frame. Es decir, diferentes columnas con diferentes variables. Y las variables pueden ser mezcladas de diferentes tipos, ¿no? Hay otros tipos de comandos para leer datos atómicos. Pero lo que más uno tiene regularmente son datos tipo data frame. ¿Sí? Eso es lo más común. Ahora, aquí ustedes pueden ver los diferentes comandos. Read table, read CSV, CSV2, delim, delim2. Por ejemplo, el CSV es para leer archivos separados por coma. El CSV2
lee archivos separados por punto y coma. Pero en ambos casos uno puede escoger otro separador si uno lo desea. ¿Sí? El CSV también utiliza como default el punto para decimales, mientras que CSV2 utiliza la coma como decimales. Entonces, por ejemplo, el Excel, cuando usted tiene números con decimales, le graba con coma esos decimales. Entonces, en ese caso a veces es conveniente especificar que el separador decimal es la coma. También está el delim, read delim. Déjeme hacer más grande esto. El read delim, como default, el separador es el tab. Esa barra T quiere decir el tabulador. Y es lo que acabamos de grabar ahorita, ¿no? Lo acabamos de grabar como separados por tabulaciones. Pero en Excel, no sé si usted notó, también había la opción de separados por coma. Había un poco de opciones. Por espacios también tiene aquí, hay uno que se llama read table, que por default es separado por espacios en blanco. El read table es más completo en cuanto a las cosas que tiene. ¿Sí? De hecho, read table es la instrucción principal. Las otras son funciones para accesar al read table. Entonces, nosotros podemos utilizar por ahora el read delim. El read delim. No tenemos decimales. Pero, en caso de que vayan a utilizar decimales, hay que tener un poco de cuidado. Si su Excel, hay veces que uno tiene una versión de Excel que le graba como puntos los decimales. Hay otros que le graban como coma. Entonces uno se fija en el archivo, ¿verdad? Uno coge el archivo de texto que grabó y le abre. En este caso no tenemos decimales, pero si yo tuviera decimales, yo me fijo si le puso como coma o como punto. Y según eso decido si utilizo el read delim o el read delim 2. En el read delim, el separador decimal por default es el punto. Y en el read delim 2 es la coma. Entonces eso hay que tener un poquito de cuidado. Eso me ha pasado con a veces algunos estudiantes, no en clases de R, pero en clases que he utilizado R, que tenían Excel que le grababa con coma y le leíamos con el de acá arriba y no funcionaba. Venían unos números medio extraños y no funcionaba, ¿no? Daba errores. En todo caso, nosotros vamos a utilizar el read delim. Entonces vamos a poner el comando, voy a ponerlo más grande. Ayer creo que le pusimos 32, ¿verdad? Ahí estamos. Ya. A la variable datos le vamos a asignar read.delim. Entre comillas ponemos el nombre del archivo. Ahora, para poner el nombre, debo poner el camino completo. En este caso, el archivo, la ruta. Estoy pensando antes de la ruta, quiero averiguar dónde está leyendo R los archivos. GetWD es para averiguar directorio o carpeta actual. Entonces, parece que ahorita mi R está apuntando a Documents. Y el archivo lo grabé en Documents. Entonces, como está apuntando aquí, no le tengo que poner el camino, el path del archivo. Según donde ustedes lo hayan grabado. Y nota otra cosa también, ¿no? Que el slash que se utiliza es el slash hacia adelante. Y eso es porque R está creado en Linux. Sí. El slash para atrás es para caracteres de escape. Y si quiere usar el slash para atrás, tiene que usarlo doble. Doble slash para atrás. Entonces es más fácil usar el slash hacia adelante. La barrita hacia adelante.
Entonces, en este caso, como ya está apuntando mi R a ese directorio, no necesito poner el directorio en el archivo. Si quiero cambiar el directorio actual, puedo utilizar el comando setwd o puedo hacerlo a través del menú. Archivo, cambiar directorio. Si uno pone archivo, cambiar directorio, uno busca aquí el directorio donde puso los datos. Puede ser el C, puede ser el D, si lo tienen en un pendrive o lo que sea. Ahí busca la ubicación de su archivo. ¿Sí? Una vez que usted encuentre la ubicación de su archivo, donde sea que lo haya puesto, por ejemplo en mi caso, mi archivo está aquí en mis documentos. Entonces yo le puedo poner que ese sea mi directorio actual y ponerle aceptar. Entonces todos los archivos que yo lea van a ser leídos a partir de ese directorio. ¿Sí? Porque él tiene que de algún modo saber dónde está el archivo, ¿no? En qué parte del disco duro, porque el disco duro tiene muchas carpetas. Entonces repito el comando en archivo, cambiar directorio. La versión de R que tienen ahí, que está en español o en inglés. Español, entonces estamos bien. En archivos, cambiar directorio. Y tiene que buscar el directorio donde guardar. Por eso, al guardar el archivo en Excel, asegúrense de que lo ponen en un lugar donde ustedes sepan dónde está. A algunos les gusta ponerlo en C2 puntos del directorio principal, así lo encuentran rapidito. En mi caso, el mío sí está en los documentos, entonces lo voy a abrir. Ahí va el comando. Datos es igual a read.delim, ejemplo.txt, y solo quería comprobar que se haya leído bien, y parece que sí se leyó bien. A datos le asigno read.delim. Y si el archivo no está en el directorio actual, dos opciones, cambiar el directorio actual o poner aquí en el directorio completo del archivo, C2 puntos, barra hacia adelante, tal carpeta, barra hacia adelante, tal carpeta, entre comillas. El nombre del archivo va entre comillas. Voy a pausar la grabación y ayudar a los que necesiten ayuda. Ok, entonces ya entendemos cómo leer archivos, ¿verdad? Está claro. Aquí he leído archivos pequeñitos, más luego voy a ver si Clever me presta uno de esos archivos grandotes que tiene del INEC y le hacemos cosas. ¿No deja ver todo? Ah, ya mismo le vemos por qué. Ya mismo le vemos por qué. Bien. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Quiero ver un poquito hoy día de programación en R. Eso fue todo en cuanto a lectura de archivos. ¿Ah? El resto uno lo puede aprender leyendo el manual. Esa es mi filosofía. Uno le enseña las primeras cositas y el resto leyendo el manual. Uno le pone la carnadita, exactamente. Uno le pone la carnadita. Bien. Vamos a ver un poquito de programación en R. Y expresiones lógicas y todo eso. Ya, abrí el manual equivocado. Quería leer el manual de programación. Bien. Primeramente veamos cómo agrupar todos nuestros comandos en un archivo. Si ustedes se van al menú, archivo, hay un comando que se llama nuevo script. Nuevo script. ¿Sí? Aquí en nuevo script va a aparecer una pantalla en blanco. Ese va a ser un archivo donde vamos a ir guardando todos los comandos que hacemos, porque a veces queremos un grupo de comandos ejecutarlos varias veces, ¿verdad?
En lo que estábamos haciendo ayer, nosotros ejecutábamos varios comandos y iban quedando ahí, se grababan en la historia. Pero a veces uno quiere tener un grupo de comandos que lo va a ejecutar varias veces en diferentes circunstancias y quiere agruparlos dentro de un programa. Entonces el script le permite hacer eso. Y aquí, por ejemplo, puedo poner el comando que acabo de escribir y leer mi archivo, por ejemplo. Read delim ejemplo.txt. Y aquí ir poniendo todos los comandos que yo deseo. La idea de ponerlos en un archivo es que luego yo puedo coger y ejecutar todo ese archivo. Primero dedicarme a poner todos los comandos, grabar ese archivo y luego ejecutarlo todo. ¿Sí? Es como hacer una macro. Esa sería la idea. Que simplemente uno comienza a poner los comandos que ya hemos aprendido en un solo lugar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tal si queremos hacer varios archivos o varios gráficos a partir de este archivo que acabamos de leer? ¿Verdad? Datos. A ver, si yo pongo datos sale toda la tabla, ¿verdad? Si solamente quiero ver los nombres de las columnas, le puedo poner names de datos. Names de datos y ahí aparecen los nombres de las columnas. Cabe recalcar que esto solamente funciona en el data frame. En la matriz, si las columnas de una matriz tienen nombres, no funciona con names, hay que ponerle call names. Pero el data frame funciona porque es una lista. Es una lista y cada elemento de la lista tiene un nombre. ¿Ok? Supongamos que quiero hacer varios gráficos. Quiero hacer un gráfico, por ejemplo, un histograma de la presión diastólica. Puedo utilizar, lo voy a hacer acá primero. Histograma de datos dólar presión diastólica. Y eso me saca un histograma, pues no un histograma de los que uno hace en estadística. Pero ¿qué tal si ese histograma quiero sacarlo para cada variable y los quiero ir grabando cada uno de esos histogramas en un archivo? Un archivo JPG o un archivo PDF o algo así. Quiero hacer un PDF por cada gráfico, por ejemplo, de manera programática. Hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Hay varias maneras de hacer esto. Veamos la primera manera. Hay un comando llamado JPEG, donde están los diferentes formatos de archivos que soporta ERE, incluido el BMP, el JPEG, el PNG, el TIFF. Y más abajo le hice otros comandos. Abajo. Como archivos. También hay para PostScript y hay para otros formatos. Hay algunos formatos. Si uno pone devices, aparecen todos los formatos. Sí, ahí está. En devices. Le aparecen todos los formatos de gráfico que soporta ERE. Con D mayúscula, devices, con V. Devices. Y en ese ahí le aparecen todos los formatos gráficos de ERE, poniendo devices. Windows es para hacer el gráfico en la pantalla, ese es el default. Pero uno puede hacer formato PNG, formato JPEG, BMP, TIFF, PDF, PostScript, Xfig, Bitmap, PicTeX. Entonces tiene para un pocotón de gráficos. Inclusive gráficos en text, para LaTeX. Vamos haciendo un PDF, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno puede crearlo de esta manera. PDF,
le pone aquí un nombre de archivo que quiere para el PDF. Tiene que poner la extensión a mano. Por ejemplo, quiero hacer histograma, presión, diastólica, .pdf. Quiero crear un archivo PDF que contenga el histograma. Aquí hago el histograma, y le pongo el nombre, no el nombre, pongo la variable, datos, dólar, presión diastólica. Eso crea el histograma, pero cuando lo crea no lo crea en la pantalla, como hace un ratito. Cuando yo le puse aquí hist, lo creó en la pantalla, el gráfico. Este histograma lo vamos a crear, como le puse primero el comando PDF, se va a crear dentro de ese PDF. ¿Sí? Y después le pongo dev off. Dev off cierra el archivo PDF. Y una vez que está cerrado el archivo PDF, ya está grabado y está listo para usar. Ahora, si yo quiero ejecutar estas tres líneas, las selecciono y le pongo control R. Control R. Control R. R de run. Control R. Nótese que no se creó un gráfico aquí. No se ha creado una ventana de gráfico, sino que se ha creado un archivo aquí llamado histograma presión diastólica. Y en ese archivo PDF está el histograma que hace un momento se presentó. ¿Sí? Pero lo que hice fue que ahora he puesto estos comandos en un pequeño script para, si quiero hacer un gráfico de todos, simplemente el script lo lleno con los gráficos que quiero y lo voy usando, ¿no? Entonces ahí hice un histograma. Por cierto, ese histograma se ve medio así porque son pocos datos, ¿no? Ya con bastante datos se vería un histograma más bonito. Ya mismo vamos a hacer este ejercicio con los datos de Clever, si es que se pueden leer. Pero ahí está un ejemplo de cómo uno puede ir poniendo comandos y luego quizás correr solo unos cuantos de ellos. Ahora, este comando PDF tiene varias opciones. El comando PDF déjenme ver aquí la ayuda a los detalles. Quería ver si puedo poner varios gráficos en un mismo PDF. Porque antes no se podía, pero creo que en esta versión ya se puede. Vamos a probar. Vamos a poner, en vez de histograma presión diastólica, quiero hacer un archivo PDF llamado histogramas. Y aquí en histogramas.pdf voy a poner todos los histogramas. Presión diastólica, presión sistólica, colesterol, triglicéridos. Colesterol, triglicéridos. Vamos a probar esto.
colesterol, triglicéridos. Voy a ejecutar todas estas líneas a ver si funciona. Aquí tuve un problema con triglicéridos. Triglicérido. A ver. Ahí sí. Nota el cambio que hice, ¿no? En PDF le puse nomás histogramas.pdf. Y dentro creé todos estos histogramas. Crear varios histogramas dentro de un mismo archivo solo se puede hacer en formato PDF y TIFF, porque son formatos de múltiples páginas. El JPG no puede. El JPG es un gráfico por archivo. Entonces, según el tipo de archivo, no puede poner. En todo caso, yo ahorita voy a dejar estos comandos ahí, pero quiero ver el archivo que se creó, histogramas. Entonces ahí podemos ver los diferentes histogramas que acabo de crear. ¿Verdad? Otra vez, la ventaja de tener el programa es que ahí lo tengo y en un momento que lo quiera volver a ejecutar o que cambie los datos, simplemente vuelvo a correr todas las líneas y ya está. ¿Sí me explico? Puedes ejecutar solo la selección o puedes ejecutar todo el programa. Por ejemplo, aquí en editar hay una opción que dice ejecutar todo. Y control R ejecuta la línea actual en que está o si tiene seleccionado la selección. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí un ratito para que todos puedan ponerse al día y voy a ayudar. El data frame datos se puede ver como una lista con 6 elementos. Nombre, presión diastólica, colesterol, triglicérido y ojos. Como se puede ver como una lista de 6 elementos, podría accesar solo a unos cuantos elementos. Por ejemplo, si le pongo datos excepto el 1, le quita el nombre. Si le pongo datos excepto el 1, le quita el nombre. ¿Sí? Si solamente quiero las variables numéricas de datos, ¿cuáles serían? La 2, la 3, la 4 y la 5. De 2 al 5. Entonces, quiero hacer el mismo gráfico de aquí, pero de manera distinta. Eso ustedes ya lo copiaron, ¿verdad? Voy a eliminar esto ahora. Y lo voy a hacer utilizando un comando llamado for. Comando llamado for. Vamos a ponerle por cada variable x en datos, pero no los quiero todos, solamente quiero datos del 2 al 5, que serían la presión sistólica, diastólica, colesterol y triglicérido. Entonces, por cada variable x en datos del 2 al 5, hago un histograma de x. Esa una línea va a ser lo mismo que hice hace un rato con las 4 líneas, utilizando el comando for. Entonces, ¿cómo funciona el comando for? Normalmente aquí uno le da una colección de datos, que puede ser un vector o una lista. El data frame es un caso particular de una lista. En este caso no quiero hacer un histograma ni de nombre ni de ojos. Solamente quiero hacer un histograma de las variables 2 a la 5. Y por eso le puse aquí datos, solamente las variables 2 a la 5. Aquí el datos le vemos como una lista, porque el data frame es una lista. Entonces, por cada variable x en esta lista, datos del 2 al 5, haga un histograma de x. Y quizás este PDF, estoy pensando que era de haber dejado lo que estaba hace un rato ahí, para que quede como ejemplo. Y voy a hacerlo acá de nuevo, pero lo voy a llamar histogramas 2, otro archivo, que va a ser exactamente lo mismo que el primero. Exactamente lo mismo que el primero. ¿Sí? Pero con una sola línea. Si le borro no importa. Yo igual le voy a distribuir este archivo a todos.
La razón por la que dejé fue porque para que esté disponible al final para ustedes. Por esa razón me borré. Pero mi punto es que con estas 3 líneas, si le corro, este archivo llamado histogramas 2 PDF va a contener exactamente el mismo contenido que el archivo que teníamos hace un rato. Exactamente el mismo contenido. Los mismos histogramas, mejor dicho. Son los mismos histogramas. ¿Sí? Ya le voy a poner ahí y le voy a hacer pausa. Vamos a hacer los mismos gráficos de otra manera. Uno de los problemas de la manera como lo hice hace un ratito, alguien notó, es que todos quedaron con el mismo título, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer de una manera un poco distinta. Voy a crear un histogramas 3.pdf y en vez de poner X en datos de 2 al 5, voy a poner Y en datos 2 al 5. Perdón, Y en 2 al 5. Es decir, Y ahora va a tomar valores numéricos. 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que voy a hacer con cada I? Voy a hacer un histograma de datos. Le vamos a poner aquí, coma, la columna I. Entonces I va a valer 2 primero, después va a valer 3, después va a valer 4, después va a valer 5. Y le vamos a poner aquí, coma, main es para poner un título al gráfico. Main. Entonces podemos ponerle en main los nombres de datos. Voy a abrirlo un poquito más para que entre todo. Los nombres de datos en la posición I. Un poquito más le voy a abrir. Ahí está. Entonces ese es el comando. Voy a hacer el histograma de la columna I de datos, donde I va a variar entre 2 y 5. Y le voy a poner como título de los nombres de datos la posición I. Los nombres de datos dan los diferentes nombres de las columnas, de la lista, pues una lista, ¿verdad? Con 6 componentes. Entonces de esos nombres voy a tomar el iésimo. Le voy a correr. A ver si corre primero. Ya corrió. Le voy a poner aquí histogramas 3. Y este tiene los títulos con los nombres de las variables, pero en un formato más bonito. Voy a dejar ahí el comando para que le vean y voy a pausar. Bien. Vamos a hacer un cuarto gráfico. En este cuarto gráfico quiero aprender, o quiero que aprendamos lo que se llama estructura condicional, un if-else. ¿Sí? If-else. Por esa razón, para este cuarto gráfico, histogramas 4, no solamente voy a incluir de 2 al 5, sino que también voy a incluir de 2 al 6. Pero la variable 6 no era numérica, era categórica, era ojos, ¿verdad? Hace un rato yo intenté hacer un histograma de datos $ojos y me sale que no puede porque la variable tiene que ser numérica. Entonces lo que uno puede hacer es lo que se conoce como un bar plot. Bar plot se pone table datos $ojos. Si uno hace un bar plot, ahí sí sale. Entonces, si uno pone esta instrucción, bar plot table de datos ojos, ahí sí sale un gráfico de barras, cuántas personas café, cuántas personas celeste, cuántas personas verde, que es lo que uno normalmente hace cuando tiene variables categóricas, ¿no? Hace un gráfico de barras. Bueno, voy a cerrar. Entonces vamos aquí a hacer ahora el bucle, lo vamos a hacer de 2 al 6, pero voy a poner más instrucciones. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear aquí
agrupar con llaves. ¿Se acuerdan que vimos el otro día que con llaves se agrupan varias instrucciones? Entonces, todas estas instrucciones se van a repetir dentro del bucle. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener if, is. A ver, primeramente vamos a hacerle a X, le voy a asignar datos de Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como voy a trabajar con las variables de 2 al 6, ¿verdad? Vamos a considerar la columna Y, le vamos a llamar X. Y vamos a hacer el histograma de este X. Vamos a poner una instrucción if. If es una condicional si. Si tal condición se cumple, entonces haga esto, si no, haga otra cosa. Entonces la condición vamos a poner if is numeric X. Si X es numérica, haga un histograma. Si X es numérica, haga un histograma. Si no, else, haga un bar plot de table de X y le ponemos el mismo nombre, ¿no? Título principal, nombres de datos en la posición Y. Cierro paréntesis. Vamos a ver si nos funciona esto, porque me parece que a lo mejor nos puede dar un error, pero vamos a ver. Vamos a darle control R. No dio errores. Vamos a ver si funcionó y hizo lo que tenía que hacer. Histogramas 4. Sistólica, colesterol, triglicérido. Y de ojos hizo el bar plot. No dio errores, está bien. Entonces, ¿qué es lo que dice estas instrucciones que acabo de poner? Abrimos primero un PDF llamado histogramas 4. Y de ahí decimos, a la variable X le asignamos datos en la columna I de datos, ¿verdad? Si X es numérica, if is numeric X, hacemos un histograma. Caso contrario, si no, hacemos un bar plot de la tabla de X. De esa manera, en un solo ciclo, que puede ser que tenga 100 variables y de las 100, 30 sean numéricas y 70 sean categóricas. Eso es típico de un censo. En un censo la mayoría son categóricas, ¿verdad? Hay unas pocas numéricas. Entonces, uno puede recorrerlas y con un condicional de esta manera puede indicar una acción diferente según si sea numérica o no sea numérica. ¿Sí? Esa es la idea detrás de la instrucción if. Por cierto, estas dos cosas, la instrucción for y la instrucción if y else, se conocen en programación como estructuras de control. Estructuras de control. Y las podemos poner ahí. ¿Sí? Ahora bien, todo lo que hemos ido corriendo, lo hemos ido corriendo con control R, ¿verdad? Seleccionando y poniendo control R. Y todo lo que corremos va apareciendo acá. Cada vez que pongo control R aparece aquí. ¿Qué tal si me interesa ejecutar todo el programa, pero no necesariamente que aparezca acá? Simplemente quiero ejecutar las líneas que están aquí en el programa. En ese caso yo podría grabar el programa. Por ejemplo, le voy a dar el nombre que ustedes quieran, programa.r, por ejemplo. Yo, como estas son las clases de hoy, le voy a poner comandos julio27.r. En la expresión .r tiene que ponerse la mano porque no le pone automáticamente. Eso es algo que me parece que deben de corregir. Voy a poner guardar. Y este programa ya está grabado. Está grabado, en mi caso, en una carpeta llamada materias, llamada R comandos julio27. Ustedes lo pueden grabar en documentos, en el escritorio y ponerlo, ¿no?
Yo como lo grabé en esa carpeta materias, lo que voy a hacer ahorita es voy a borrar los gráficos que creé temprano. Los voy a borrar. Déjeme primero cerrarlos. Y quiero llamar a mi programa. Quiero que mi programa se vuelva a ejecutar todas las líneas para que se vuelvan a crear los gráficos. Supongamos que tengo el mismo programa pero con nuevos datos. No tengo el censo del 2001 y ahora quiero correrlo con el censo del 2010, por ejemplo. Entonces le puedo poner el comando source. En source pone el nombre del archivo, ¿sí? El archivo que ustedes pusieron. En este caso yo lo tengo dentro de la directorio de carpetas, R. En mi computadora, ustedes a lo mejor no tienen directorios, ¿no? Pero en mi computadora yo le llamé comandos R julio27.r. Note que yo ya borré los gráficos hace un ratito. Voy a ejecutar ese de ahí. ¿El cuál? A ver, no, es que no me lo permitió. Materias. Puse mal la carpeta, la root. Comandos julio27.r. Comandos. Ah, eso es, ¿no? Puse mal el nombre. Se han hecho expertos en ver los errores. ¡Tuc! Corrió. Y acaba de correr. Y aquí en documentos se me deben haber vuelto a crear los gráficos que borré. ¿Ya? Sí, el source es para correr todas las instrucciones que están dentro del archivo. En vez de irla corriendo poquito a poco seleccionando con control R, el source corre todas las instrucciones, una por una. Las va corriendo. Esa es la idea del source. Ejecutar las instrucciones. La idea del source es ejecutar las instrucciones. Source dice, coja todas las instrucciones de este archivo y ejecute los comandos. Porque imagínense, a veces uno, y esto los ingenieros de sistemas me pueden corroborar, a veces uno termina haciendo programas con 1000 líneas. Y ponerse a correr seleccionando y con control R no es práctico, ¿no? Entonces el source le corre todas las líneas de una sola. Y ahí es cuestión de ya la creatividad que uno utilice como... Exacto. A manera de ejemplo voy a mostrar un programa. Ah, ya, es que eso no han copiado todavía, ¿no? Sí, es cierto, tiene toda la razón. La condicional. Entonces voy a dejar la condicional ahí. Voy a dejar la condicional ahí y voy a pausar. Bien. Vamos a hacer un histograma más. Este PDF, el PDF es un formato de archivo que permite tener varias páginas. Al igual que, por ejemplo, el formato TIFF. El TIFF también permite tener varias páginas. O inclusive el PostScript permite tener varias páginas. Pero hay otros formatos como el JPEG o el PNG. PNG y JPEG son bastante utilizados en páginas web. ¿Sí? PNG y JPEG. Creo que la mayoría de cámaras fotográficas hacen JPEG. ¿Verdad? Y PNG, a diferencia de JPEG, PNG también tiene compresión, pero en PNG no hay pérdida de información. JPEG sí suele haber pérdida de información, porque es una compresión distinta, ¿no? En todo caso, archivos como JPEG o Bitmap, el BMP era famoso cuando recién salió el Windows, y el PNG es que solamente pueden contener un solo archivo. ¿Qué es lo que uno hace si en vez de PDF quiero crear el JPEG? Que es un formato popular. Bueno, voy a copiar todo otra vez. Voy a hacer un histograma 5.
Pero este histograma 5 lo vamos a hacer con JPEG. Otra vez, aquí yo estoy creando 5 gráficos, 4 variables numéricas y una variable categórica. Y esos 5 gráficos no van a entrar en este histograma 5.pdf. Entonces lo que podemos hacerle es ponerle quizás en el nombre un guión y ponerle, el guión solamente es por poner un carácter, puedo poner cualquier otra cosa. O puedo ponerle en vez de guión histograma 5 gráfico y le vamos a poner, la idea es que nos salga gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4, gráfico 5. Es decir, que salgan numerados. Entonces, para que salgan numerados, podemos utilizar dentro del nombre del archivo el comando porcentaje de. Porcentaje de. Ese porcentaje de va a ser reemplazado por el número de gráfico. Cuando llegue el primer gráfico, el porcentaje de se reemplaza por 1. Cuando haga el segundo gráfico, el porcentaje de se reemplaza por 2. Entonces ese porcentaje de va a ir variando según haga los distintos gráficos. Y en vez de PDF le vamos a poner aquí JPG. No, salen uno por archivo. O sea, en vez de poner todos en un solo archivo, vamos a tener un archivo por cada gráfico. Un archivo por cada gráfico. Si no le pongo el porcentaje de, lo que va a pasar es que se va a sobreescribir. El siguiente gráfico se sobreescribe sobre el anterior. El siguiente gráfico se sobreescribe sobre el anterior. Al poner el porcentaje de, le aumenta un número. El porcentaje de se reemplaza por 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si quiero que se reemplace por 001, 002, 003, 004, 005? En ese caso le pondría porcentaje 03D. Ese le reemplaza por 001, 002, 003, 004, 005. Personalmente lo prefiero así. ¿No? Voy a correr eso. A ver qué pasa. Parece que se corrió. Y ya voy a dejar ahí. La única línea que cambió fue la PDF, ¿ah? Y fíjense los gráficos diferentes que se crearon. Uno con cada histograma. Pero, obviamente, ahora es un tengo 5 archivos de gráfica. No tengo un solo PDF, sino que tengo varios archivos de gráfica. Lo malo de JPEG es que se pierde fidelidad. El PDF está que usted lo puede ampliar a una escala bien grandota para un cartel y no pierde fidelidad. En cambio, el JPEG se hace de un tamaño y si usted lo amplía ya pierde fidelidad. Porque es un bitmap, no es un... Sí. Entonces, este es el formato JPEG. Y eso es lo último que hay de eso de crear archivos. Crear archivos de gráficos. Crear archivos de gráficos. La única instrucción que cambié fue la de arriba. Nada más. Los datos no se guardan. Ah, usted dice grabar las variables que han sido creadas. Ya. Esto es lo que está diciendo Juan Carlos. A la medida que hemos ido trabajando, hemos creado algunas variables. Yo diría creé la variable datos y x. ¿Qué tal si yo quiero guardar estas variables al disco duro, a un archivo? Una manera es en archivo poniendo guardar área de trabajo. Guardar área de trabajo crea un archivo en que se van a grabar todas las variables que usted ha creado. Y después, si usted la quiere abrir, le pone cargar área de trabajo y todas esas variables se vienen. Todas las variables que se han creado. Esa es una manera, guardar histórico. Me parece que hace pocas versiones comenzaron a hacer
un serialize. Déjeme ver si le encuentro. Read RDS. Déjeme ver si le encuentro. Ya. También hay una función que se llama Save RDS. Esa función Save RDS es para guardar en un archivo un objeto único. Puede ser una lista, un vector, un data frame, cualquier objeto que uno haya creado, una función o lo que sea. Con el Save RDS graba ese y solo ese objeto en un archivo que es un formato propio de R. De tal manera que usted lo puede luego leer con Read RDS y recuperar ese objeto. Exacto. Para guardar cualquier objeto que haya en memoria, que se haya quedado en la consola, exactamente. Save RDS y Read RDS. Con ese le puede... Entonces, por ejemplo, crea los objetos una vez, a mano, en la consola, luego los graba en un archivo, y luego un programa los puede simplemente coger y leer, ¿no? Un programa los puede leer. Save RDS, RDS con mayúscula. Sí. Aquí le dice un poquito del formato, de la versión. Le dice otras funciones que se utilizan, serialize, unserialize. Y hay funciones como save y load, que es para grabar todas las variables. Por ejemplo, esta de aquí, save. Save image, guarda todas las... Es lo que puse hace un ratito, que yo le dije, archivo, guardar área de trabajo. Esa de ahí, en vez de esa se puede poner el comando save image. O se puede poner save list igual ls file igual el archivo que uno quiera. Eso lo puede leer en la ayuda, no son comandos difíciles de manejar, pero sí tienen sus pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, save image, uno le pone el nombre, save image, el nombre del archivo, y tú le guarda todas las variables. Save image. Pero el save RDS le guarda una sola variable. Usted le pone el objeto, coma, el nombre del archivo, y le guarda solo esa variable en un archivo. ¿Sí? Save RDS. ¿Alguna otra pregunta? Un ejemplo, por supuesto. A ver. Vamos a poner un save RDS de datos en el archivo datos.txt o datos.rds. Formato datos RDS. Si usted lo abre, este datos RDS no es un formato de texto, me parece. Déjeme abrirlo con el bloc de notas. No es un formato de texto, es un formato binario que tiene su propio formato R. De hecho, creo que es un formato comprimido, no estoy seguro bien. Pero es un formato binario que le indica a R qué tipo de datos es ese, ¿verdad? Cómo funciona y todo eso. Repito el comando. Save RDS, el nombre del objeto que quiero grabar, coma, un nombre de archivo. Nombre de archivo puede ser lo que usted quiera, ¿no? Y se puede grabar cualquier objeto. Supongamos que ahora yo remuevo datos, lo remuevo de la memoria. Y si ahora pongo datos, me dice que objeto no encontrado. Lo acabo de remover. Entonces yo puedo poner datos igual read RDS, datos.rds, y con eso truc,
lo abre. Y si yo pongo datos, ya existe otra vez. Pero eso fue una muy buena pregunta, porque a veces queremos algo que hemos creado bonito, tal, queremos grabar. La razón puede ser por la versión de R, porque ya, vamos a ver, creo que sé por qué. Vamos a ver. RDS. Aquí está. La función RDS, readRDS y saveRDS fueron introducidas en la versión 2.13. Ustedes tienen la 2.8. Se puede guardar área de trabajo, pero eso guarda todas las variables. Si quiere grabar solo una, hay que instalar la nueva versión de R. Me dice Pablo que ya bajó la nueva versión de R y que la vamos a instalar en las máquinas. No, uno nomás pone, le corre el archivo de setup y pone next, 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 next y corre. Quizás hay una parte donde dice qué quiere instalar, que le puede agregar, instale los manuales de ayuda en PDF. Ahí se le instala la introducción a R, se le instala manuales de cómo importar datos de bases de datos y cosas así. Lo único. Ya. Por eso es que siempre me gusta tener la última versión. Una de las cosas que yo siempre hago es casi siempre me leo los cambios en la versión. Entonces, cada vez que sale una nueva versión, me pongo a leer todos los cambios que ha habido. No he usado el saveRDS, pero me acordé fue porque cada vez que sale una nueva versión me leo los cambios. Dije, la última vez leí de una función que hace eso. Pero es la primera vez que la utilizo, el saveRDS. Ahora, en el caso de datos, que es un data frame, hay otra opción para grabarlo, pero en un formato más largo. La ventaja del formato RDS es que es un formato binario, un formato corto. Uno puede grabar el datos como archivo de texto. ¿Se acuerdan que temprano lo leímos con readLine? Ya. Hay un comando que me parece que se llama savetable. Si más no me equivoco. No es savetable. Déjenme ver aquí la ayuda. Hay uno que es para grabar, pero ese solamente es para grabar data frames y matrices. No es para grabar listas ni para grabar... O sea, no es general para cualquier objeto. Writable creo que es. Me parece que es writable. Sí, es writable. Entonces, con writable usted solamente puede grabar matrices y data frames. No puede grabar listas, no puede grabar funciones. El RDS es para grabar cualquier cosa. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo write table datos y le grabo en... Pero este es archivo de texto, datos.txt. Ese, si no me equivoco, lo graba separado por tabulaciones. Lo puedo abrir en Excel. Aquí está datos.txt y está como texto. Lo único es que le puso comillas aquí a las cadenas. En Excel también hay esa opción. Y a los números los puso sin comillas. Pero lo puso todo separado por tabulaciones. Están separados por tabulaciones. Ah, no, ese es separado por espacio en blanco. No es tabulación, es separado por espacio en blanco. Pero con las variables categóricas o cadenas string entre comillas. Ahora, la diferencia de writable es que es un archivo de texto. Los archivos de texto, por ejemplo, dependen de en dónde esté. El archivo de texto, quizás si lo abro en la China, abre de una manera distinta porque es un archivo de texto. En cambio, el archivo binario, ese es un formato que es independiente de donde quiera abre. ¿Sí? El archivo de texto, por ejemplo, a veces es el problema que le pasó a Marco temprano, que le había grabado con la coma.
y había que especificar el punto decimal, es la coma en vez del punto. En cambio, cuando uno habla en el archivo binario, ahí no se graba ni como punto ni como comas. En los formatos reales se graba en un formato binario bien establecido, hecho por la IEEE. ¿Cómo se llama la IEEE? Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es el formato que se utiliza en las computadoras para grabar internamente el número desde la década de los 70. ¿Sí? Aunque ese formato ha sido cambiado para incluir infinitos y menos infinitos y todo eso. Pero bueno, otra vez, repito, el write table solamente es para escribir, como el mismo nombre lo dice, cosas que tengan un parecido a una tabla, matrices y data frame. Personalmente recomiendo el read RDS, el save RDS, pero por supuesto, suponiendo que los tienen. Claro, ahorita porque estamos aprendiendo, pues, ¿no? Pero si uno ya va a hacer un área de trabajo, la comienza de cero, de limpio, remueve todos los objetos y comienza a hacer solo los objetos que necesita. Ahí sí lo graba. Exacto. Exactamente. ¿Ok? Voy a dejar un ratito ahí para que se pueda copiar, sobre todo los comandos save, read. Ay, por cierto, cuando grabo con write table, lo puedo abrir con read table. Read table supone que los espacios son los separadores. El read lim, el separador por default es el tab, y el read csv, el separador por default es la coma. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí. Continuemos. A veces hay cosas que uno las quiere utilizar a cada rato y quizás de diferentes maneras. Uno las podría grabar dentro de lo que se llama una función. No sé si se han dado cuenta que hemos estado utilizando funciones ya hechas en R. Que la media, que la varianza, un poco de funciones ya hechas. Pero ¿qué tal si queremos hacer nuestra propia función? Vamos a comenzar con una función sencillita. Le vamos a llamar f, por ejemplo. A f le voy a asignar una función. Podría ser en este caso una función de x, que retorne, por ejemplo, x al cuadrado más el logaritmo de x y menos el seno de x. Podría ser. Entonces, veamos lo que tiene una función. Una función normalmente tiene la palabra function, que le crea a la función, y la función podría tener argumentos. Estos argumentos se pueden utilizar acá dentro de la función. Uno podría hacer una función sin argumentos si lo que quiere es simplemente un conjunto de instrucciones que se vaya a repetir varias veces. Pero por ejemplo, esta función f que estoy creando va a devolver el cuadrado de x más el logaritmo de x menos el seno de x. Entonces, al crear yo esa función, yo se la puedo aplicar a un número. Por ejemplo, f de 2, 3.78. O f de 5, 27.56. O se la puedo aplicar a un vector. F de los números del 1 al 10. Entonces evalúa esta función en cada uno de los valores que están ahí. Esa es la idea de evaluar funciones. O hacer funciones. Es un conjunto de instrucciones que uno lo va a utilizar a cada rato varias veces. Los pongo en una función y ya me lo hace, ¿no? Los pongo en una función y ya me lo hace.
Ahora, la función que he hecho aquí es una función con una sola línea. Uno podría tener más de una línea en una función. Pero cuando tenemos más de una línea, sería bueno hacerlo en un script. Y lo voy a hacer en el mismo script que he estado utilizando. A ver, déjeme ver si lo puedo. Ahí. Entonces voy a poner aquí. Para crear una función se pone la palabra reservada function. Entre paréntesis se pone los argumentos que uno desee. Puede ser X, puede ser Y, Z o poner varios argumentos a la función. Y luego se pone el cuerpo de la función. Esto se graba en la variable f. Si uno mira el modo de f, el modo de este f es una función. El modo de f es una función. La función tiene voy a poner la ayuda de función. La función tiene varias cosas. Allá, quería ver el args y el body. Uno puede, por ejemplo, poner args de la función f y le salen los argumentos. Los argumentos son los parámetros que le dio la función. Si uno le pone body, le sale el cuerpo de la función. Entonces la función tiene dos partes, los argumentos y el cuerpo. ¿Sí? Otra vez, esto debe ser muy familiar para los de sistemas, ¿no? Crear una función. Voy a poner otra vez ahí la instrucción de función, arriba. Function, entre paréntesis el nombre del argumento. En R usted no especifica el tipo de variable, porque en R el tipo de variable es automático. ¿Sí? Pone aquí el cuerpo de la función y le asigna una variable. Y esa variable se convierte en la función. Para llamarla utiliza paréntesis, entre paréntesis pone el argumento. ¿Sí? Así es más o menos cómo funciona una función. Un ejemplo de función. Vamos a hacer una función graficar, que va a ser una función, por ejemplo, que va a tomar la potencia como argumento. Voy a poner varias instrucciones. Y por ende voy a abrir llaves y cerrar llaves, porque voy a poner un bloque de instrucciones para esta función. Aquí vamos a hacer un gráfico. Vamos a ponerle que X sea igual a una secuencia de 0 a 3 de longitud 100. Vamos a hacer que Y sea igual X elevado a la potencia. Y de ahí vamos a hacer un plot de X, de Y, versus X, type igual L. Esta función graficar es una función. Esta función graficar es una función que va a coger como un argumento llamado potencia y crea una variable X, que es una secuencia de 0 a 3 de longitud 100, crea una variable Y, que va a ser X elevada a la potencia, y hace el gráfico de Y versus X. Estas variables que se crean aquí dentro de la función
no se graban en la consola. Solamente existen dentro de la función. Y una vez que la función termina, esas variables se eliminan. Sin embargo, si usted quiere accesar una variable que está en la consola, sí lo puede hacer desde la función. Simplemente le pone el nombre de la variable. Pero las variables que quedan dentro de la función se quedan dentro de la función. ¿Sí? Como dice, todo lo que ocurre en Bahía se queda en Bahía y no se va a Guayaquil. Entonces, esta función la voy a correr ahorita. Voy a crearla. L, de línea. Se ya creé, y por ejemplo, yo puedo graficar con la potencia 1, me sale una línea recta. Le grafico con la potencia 2, me sale... Le grafico con la potencia 2, me sale la parábola. ¿Sí? Quizá le grafico con la potencia .5, me sale el gráfico de la raíz de x. ¿Sí? Es decir, diferentes evaluaciones de esta función. ¿Qué es lo que la función hace? Crea un x, crea un y hace gráfico. Nótese que no se han creado ninguna variable x. Bueno, el x que estaba aquí, que era café, verde, café, que lo tenía de temprano, no ha sido cambiado. ¿Sí? El x que está en la consola no fue cambiado. Este x se creó dentro de la función y no fue cambiado por una secuencia 0,3. ¿Sí? Y y no existe. ¿Perdón? No debe correr, ya voy a ir puesto por puesto. Lo voy a dejar ahí el gráfico. Y voy a pausar. No, la función queda grabada en memoria. Y usted la puede grabar con save RDS y luego volver a recuperar. No queda en R a menos que cree un paquete con las funciones, ya que ese paquete se cargue por default cuando se abre R. Hay una lista de paquetes que se abren por default. Uno puede hacer eso. Exacto. Exacto. Solo a manera de ilustración o de ejemplo, quisiera mostrarle uno de mis archivos de programas que yo he tenido que hacer para mi investigación. Por aquí tengo uno. Este, por ejemplo, es un programa en R que yo en algún momento creé, que yo comienzo el programa con distintas variables que voy a utilizar a lo largo del programa, leo distintos archivos, este de aquí le da información geográfica, crea diferentes funciones que utilizo a lo largo del programa, creo una función, creo otra función, hago simulaciones, creo archivos de gráficos y luego utilizo las funciones que he creado. Este es un ejemplo de programa. ¿Ese archivo tiene guardado en dónde? ¿En qué formato? Texto, un formato de texto pero con .r. Lo hice con el script. Lo hice con el script. La razón por la que están esos colores es porque lo abrí con el Studio. Se crean las líneas de comando, ya hablaba. ¿Se crean las líneas de comando? O sea, las líneas de instrucción, una guía. Ah, el script sí, le va dando aquí el número de la línea. Ya mismo les va a instalar, esta tarde va a instalar el script. Pablo. El Studio, perdón, el Studio. Y vamos a, en vez de utilizar la consola normal de R, vamos a utilizar la consola de RStudio, que es esta. Pero en todo caso, uno normalmente en un programa define ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí de aquí una simulación de una enfermedad que hicimos con unos colegas de Estados Unidos por 130 días, con ciertas tasas de contacto a la enfermedad, tasas de recuperación, nombres de archivos donde va a poner datos. Creo aquí, este de aquí lleva mapas, este aquí lee mapas,
Aquí creo una función que hace cierto trabajo que usa. Y Clever, aquí por ejemplo, fíjate esta instrucción de aquí. Esta de aquí llama un programa de lenguaje C, que fue compilado. Solo lo llamo desde R. Si es que hay una parte que es muy lenta en R, la hago en C, porque C siempre es más rápido. Le compilo en C y desde R nomás le llamo. No vamos a ver cómo se hace eso. Pero solo quería mencionarlo para que sepas que existe lo que se llama en C. Exacto. El punto C es una función. Ejecuta la función en lenguaje C. Y yo sé que la mayoría no maneja el lenguaje C, pero yo sé que los de sistemas sí. Entonces, ejecuta la función en lenguaje C y los valores que se voten. Exactamente. Exactamente. Entonces, este programa utiliza if, utiliza else, pero ya hace muchas cosas, ¿no? Este programita de aquí. Pero eso nomás les estoy diciendo para que tengan una idea de las cosas que se pueden dar. ¿Sí? Bien. Eso es todo por la mañana. Vamos a tomar el receso. Hemos visto cómo hacer funciones. Un pequeño ejemplo. Porque de ahí ya todo depende de la creatividad de cada uno. Vamos a ver más luego cómo depurar funciones. ¿Sí? Porque a veces uno, sobre todo si la función es grande, comete errores. Uno dice, ¿dónde está el error? Hay que ponerse a buscar. No, usted las puede grabar en una imagen o con el Save as. Pero queda con el R mientras está activo. O abrir la consola. No es que la grabe. O que vuelva a correr el script. Si la puso en un script y le pone source, entonces esa función se vuelve a cargar. Como le decía ahorita a Clever, a menos que haga un paquete y le ponga que se buscar default. Pero no vamos a alcanzar a ver cómo hace paquete. Hay un manual que se llama Writing an Extension, como es el paquete.